Todos y bienvenidos a su canal favorito sobre simbología y mensajes ocultos en el arte. Hemos estado hablando en las 2 sesiones pasadas sobre el ciclo de la Epifanía del Señor. Entonces, en este mes de enero, que es cuando se celebra, vamos a terminarlo en la próxima sesión, pero hoy me he decidido, siendo un poquito aventurera, a plantearles un tema para romper un poquito la temática religiosa. Vamos a hablar de autómatas, que son obras de arte inteligentes, es decir, los robots del pasado, para que nadie se me aburra simplemente con temas bíblicos. A ver qué les parece. Me lo dejan en la caja de comentarios. Autómatas son máquinas que imitan las acciones de los seres humanos. Los autómatas entretenían a personas ricas como reyes, príncipes, aristócratas o jerarquías eclesiásticas, es decir, pues obispos, arzobispos, cardenales, papas, ese tipo de personajes con poder y con influencia. También, y eso lo vamos a ver en este video, también inculcaban a los ciudadanos ordinarios lo que se suponía que eran lecciones morales. Al final del video les voy a poner unos enlaces para que puedan ver cómo funcionaban esas creaciones, estos robots del pasado. Los autómatas no solamente eran un objeto de entretenimiento, sino que también planteaban temas filosóficos profundos y eran espejo de discrepancias y estereotipos sociales. Es decir, es a veces como hoy día los ventrílocos que tienen ahí sus muñecos y hacen un show y en realidad están criticando al gobierno o a ciertas clases sociales o a ciertos hábitos que tenemos. Es decir, que por medio del muñeco se dicen verdades que duelen. Pues eran así un poco los autómatas en su momento. Eran creaciones sofisticadas de arte e ingeniería, maravillas olvidadas de épocas pasadas, porque como vamos a ver, no solamente se trataba de un muñeco cualquiera, sino que el mecanismo estaba dentro, podían hacer tareas, todo eso lo vamos a explicar, pero por fuera tenían un aspecto muy refinado, es decir, parecían personas o parecían animales y aquello requería artesanos que hicieran el modelo, ¿no? Que lo esculpiesen o que lo creasen en barro o escayola, que lo pintasen y demás. El desarrollo del mecanismo de relojería fue propiciado por un nuevo tipo de organización social, la ciudad de la Edad Media. Y ustedes se estarán preguntando, ay, pero ¿qué tiene de especial la ciudad de la Edad Media? Si ya había ciudades, qué sé yo, en el Imperio Romano, en la época de los griegos, en el Antiguo Egipto. Bueno, hay una cuestión a considerar. Y es que en el siglo XIV hubo una pandemia muy grave que se conoce como la peste negra. Y aquella pandemia pues acabó con millones de personas. Y muchas de ellas se retiraron de las ciudades para irse al campo, a sus tierras, a sus chacras, lo que fuera. Cuando ya terminó esta pandemia, la peste negra, pues hubo cambios sociales importantes, porque ¿quiénes sobrevivieron? Pues los jóvenes, ¿no? Y algunos habían heredado tierras, habían heredado dinero de sus familiares difuntos, etcétera. Y tenían todo el mundo por descubrir. Es decir, antiguamente, pues si tus padres eran ganaderos, tú eras ganadero. Si tus padres eran agricultores, tú eras agricultor. Si tus padres eran artesanos, es decir,
zapateros, herreros, lo que fuera, tú heredabas el taller, o sea que no había movilidad social. Pero ahora tenemos todo este grupo de gente que son jóvenes, que tienen plata y a lo mejor deciden poner un negocio, a lo mejor deciden invertir. La movilidad social comienza y con eso la posibilidad de poner negocios en las ciudades y hacer cosas en comunidad con otros. Para las ciudades-estado medievales, el mecanismo de relojería era una herramienta vital a la hora de gobernar a la población. Esto de ciudades-estado significa que muchas ciudades se gobernaban a sí mismas, es decir, el concepto de país, de nación, como hoy lo conocemos, con un presidente para todos, no existía, eran como entidades autónomas. En estos lugares había conflictos y tensiones. Por ejemplo, amos y sirvientes, dueños de negocios y empleados chocaban en sus intereses, ¿no? El empleado quiere ganar más o el criado quiere ganar más, el amo o el dueño del negocio no quieren perder de lo que supuestamente les corresponde, o sea que eso es una tensión como lo sigue habiendo hoy, ¿no? También en las ciudades había epidemias, incendios y disturbios públicos, o sea que no hay nada nuevo bajo el sol. El objetivo era encontrar una técnica que pudiera convertir a la ciudad en un lugar ordenado y con un gobierno ideal, es decir, estas ciudades donde se va la gente, pues que a lo mejor han heredado tierras, han heredado plata, lo que fuera, pues se van a la ciudad a hacer negocio, uno quiere una cosa, otro quiere otra, hay rivales que capaz que se matan por un puñado de monedas, ¿no? Pues, ¿qué hacen los gobernantes? Hay que encontrar una técnica de inculcar la idea de un gobierno ideal y de que la ciudad sea un lugar ordenado. El mecanismo de relojería, por raro que les parezca, podía ofrecer la solución. Por ejemplo, el sonido de las campanas se escuchaba por toda la ciudad, uniendo a los diversos grupos sociales y ofreciendo regularidad en un mundo apartado de la naturaleza. Vamos a ver, si ponemos ahí en la imagen tienen un reloj que es de, si no me equivoco, de 1410. Está en Praga, que es la capital de la República Checa, en Europa. Y este reloj es muy complejo porque te indica, pues, no solamente las horas, indica las horas del día, las horas de la noche, indica también digamos, el zodiaco. Y la, la cuestión es que, por ejemplo, si estás en el campo, cada uno se despierta a su buena aventura, ¿no? El gallo canta, te despiertas cuando cante el gallo. Si el gallo está de mal humor y no canta, pues canta más tarde, te despiertas cuando canta. Las, em, las estaciones se calculan por la puesta de sol, por el nacimiento del sol y demás, si se va alargando la hora, si se va acortando la hora. O sea que es una cosa como subjetiva y el habitante del campo está un poco aislado, ¿no? Pero aquí lo que se trata de hacer en la ciudad, donde hay tanta gente nueva, tanta gente emprendedora, es intentar regularizar el ritmo de vida de esas personas. Es decir, si las campanas tocan a las 6 de la mañana, tienes que rezar el Ángelus. Es una oración católica, cristiana, que se rezaba a las 6 de la mañana y se sigue rezando si uno es creyente. O si las campanas tocan, vamos a decir, qué sé yo, a las 12 del mediodía hay misa, tienes que ir a misa. Si las campanas tocan, es un ejemplo, me lo estoy inventando. Si las campanas tocan a las 2 de la tarde, hay un,
un encuentro, una reunión en la municipalidad para ver tal o cual tema y entonces todo el mundo tiene que acudir, o por lo menos los representantes de las comunidades. Es decir, que ya esta gente no se regía por el gallo, por cuando salía el sol, etcétera. Las ciudades enseguida comenzaron a construir relojes espectaculares para mostrar su poder y estos relojes alojaron a algunos de los autómatas más tempranos, es decir, que no era solamente que el reloj tocase la campana, sino que había un espectáculo más bonito para que la gente fuera a verlo. Ahí tienen en la imagen un reloj con autómatas del siglo XIX que todavía se conserva en, en su situación original, es decir, que llega la hora y esas figuritas empiezan a golpear campanas, ¿no? Tan pronto como se construyeron estos artilugios, su pulso y movimiento regular se compararon con el movimiento del cuerpo humano. La analogía, es decir, la comparación, ¿no? Entre el mecanismo de relojería y el cuerpo humano, bueno, el cuerpo en general, también de los animales, porque había, como vamos a ver, autómatas que imitaban el comportamiento de los animales. Bueno, continúo. La analogía entre el mecanismo de relojería y el cuerpo, es decir, el cuerpo tiene sus funciones regulares. Pues si comes, luego vas al baño, o qué sé yo, no comes, te da hambre, pues es algo regular. Entonces, esta analogía entre el mecanismo de relojería y el cuerpo inspiraron a los ingenieros de la época a experimentar con arte, escultura y diseño. Como ven ahí en la foto, esas son figuritas que tocan campanas. Por dentro tienen un engranaje como de reloj que las hace moverse y en tal momento pues empezar a golpear la campana. Pero por fuera están bonitamente definidas y pintadas. Es decir, que todo esto no era simplemente un mecanismo, sino que conllevaba mucho más en plan de elaboración, en el sentido artístico. El mecanismo de relojería ahora se podía utilizar para hacer que las máquinas cobrasen vida en un mundo que estaba alejado de la naturaleza, como hemos visto, ¿verdad? Estos autómatas, robots antiguos, por llamarlos de otra manera, ofrecían regularidad y orden en la ciudad, que ya no se regía por el ritmo del campo. O sea, son instrumentos ideológicos muy fuertes, en mi opinión. Estos relojes mecánicos enseñaban a los ciudadanos lecciones de moral y virtud. Es decir, a tal hora llegan las campanas, ding dong, tienes que ir a misa, eres virtuoso. A tal hora, ding dong, hay reunión en la municipalidad, ya ha ido el pregonero con su trompeta a anunciarlo. Si no vas, no eres un ciudadano virtuoso, no eres un ciudadano responsable. Pero bueno, entonces estos relojes mecánicos enseñaban a los ciudadanos lecciones de moral y de virtud, pero eso iba a cambiar muy rápido. Los autómatas se convertirían en teatros mecánicos privados que mostraban el universo y el mundo cotidiano a los reyes, príncipes y gobernantes que los regían. Uno de los autómatas privados más grandes y más espectaculares se construyó en la década de 1740 en Salzburgo, Austria, en el Palacio de Hellbrunn. Es lo que tienen en pantalla. Como soy novata en esto de hacer YouTube, pues no sé cómo pasarles al vídeo. Entonces voy a dejar al final los enlaces para que lo puedan ver. Ya iré aprendiendo, que soy una bruta, más bruta que un autómata, eso seguro. En ese lugar, en el Palacio de Heilbronn,
Había muchos artefactos para entretener a las clases dirigentes. Es decir, era un palacio, ¿no? Pues ahí vivía gente con capacidad adquisitiva y que tenían mano en el poder. Tenían, eh, mm, qué sé yo, pues el gobernador de aquí, el príncipe de allá, el arzobispo de no sé dónde. Y los visitantes que tenían eran obviamente pues de clase acomodada. Y aunque tenían un montón de autómatas, de robots de la época por los jardines, por ejemplo, tenían fuentes y tal, y a lo mejor había un autómata de una sirena por ahí que aparentaba nadar en el agua o de Neptuno o lo que fuera, el más espectacular que tenían, el más llamativo, el más sofisticado, era un pueblo, es lo que ven en pantalla. Ahora les voy a poner una imagen con mejor resolución. O sea, un pueblo ideal, un pueblo como cualquier gobernante querría. Todo estaba conformado por autómatas, por figuritas que se movían y hacían su papel asignado por la sociedad de la época. La persona que encargó em, esta maquinaria, este espectáculo, era de hecho un arzobispo que se llamaba Jacob von Detresfine. Ahí tienen el enlace, pero se lo voy a dejar, bueno, más bien porque aquí no creo que le puedan hacer clic. Se lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que vean, o sea, vídeos reales de estos autómatas que se conservan, cómo, cómo se movían, o sea, cuál era el tema. También a veces tenían efectos sonoros, tenían música y demás. Y algún día aprenderé a hacer esto mejor. Pero tranquis, que se los voy a dejar todos los enlaces listos para que puedan comprender un poco más la idea. Es decir, esta familia que vivía en, en este palacio tenían infiltrados por todas partes gobernantes de varios tipos y también en la iglesia. Y aquí tienen una panorámica de cómo se ve esta fabricación, complejo de autómatas gigantescos. Entras en el palacio, que de por sí mismo es un símbolo de poder, y lo que te encuentras es una microciudad que está siendo vista y organizada y manipulada por la familia que vive en este palacio de Heilbronn. Para la persona que encargó esta microciudad, que era arzobispo, Monseñor de Trepstein, la máquina en general, la máquina no esta, sino la máquina en general, era una visión de la sociedad perfecta. La máquina personificaba una ciudad habitada por ciudadanos autómatas, es decir, sin cerebro, obedientes y de buen comportamiento. Imagínense ustedes que son miembros, o sea, son amigos de esta familia, les invitan a ver este espectáculo, este show de autómatas y ¿qué es lo que ven? Pues ven un show increíble, una visión armónica, entretenida y ordenada de cómo una comunidad debe funcionar. Cuando la máquina, es decir, esa ciudad en miniatura, que como digo, les voy a dejar el enlace para que puedan ver cómo se mueve, cómo se comporta. Bueno, cuando la máquina se pone en marcha y las 200 figuras son un poquito más de 200, pero como no sé el número, les digo aproximadamente las que son. Bueno, son más de 200. Cuando comienzan a moverse, la ciudad se convierte en una gran ópera, por decirlo de alguna manera, en un gran espectáculo mecánico. Por debajo de lo que vemos hay un engranaje, hay un mecanismo, ¿no? O sea, vemos a las figuritas moviéndose, pero no se ve lo que hay por debajo, haciendo que se muevan. Entonces, por debajo de lo que se ve y que está oculto a la vista del espectador, la presión del agua, porque estos eran ingenios
hidráulicos en muchas ocasiones, o sea que utilizaban agua, si había por ahí un manantial, un arroyo, pues ponían alguna especie de noria que hiciera moverse los mecanismos para que las figuritas pudieran a su vez ejecutar movimientos. Entonces, una noria estaba conectada a engranajes que hacían mover la estructura. O sea, era ilusionismo, puro ilusionismo, ¿no? Como hoy día si vamos a un espectáculo de magia y vemos a un mago cortando a una persona por la mitad, sabemos que es falso, pero parece real. O sea, y nos gusta. O si vamos a un salón con espejos de esos que te hacen ver ridículo, que te hacen ver gordo, flaco, deforme, pues sabes que no es verdad, que ese no eres tú, pero te gusta el efecto, ¿no? Entonces aquí pasaba lo mismo. Una noria con agua iba moviendo los engranajes y las figuritas a su vez ejecutaban acciones. Entonces, este armazón de metal que estaba conectado al agua, que hacía posible el movimiento de las figuras, era como un libro de instrucciones porque estaba programado, ¿no? Cada figurita se iba a mover en una dirección o iba a hacer un acto concreto. Bueno, pues este armazón de metal se desempeñaba como un libro de instrucciones que guía a cada estatua a desarrollar sus movimientos a distintos intervalos para que vayan coordinados, ¿no? Porque si no se chocan entre ellos, se pegan de puñete. Por encima del mecanismo, es decir, lo que vemos, el mecanismo estaba oculto, como en una especie de mueble, porque claro, si se ve, pues la cosa no tiene gracia. Pero lo que uno no ve el mecanismo, no ve ahí las ruedas dentadas, no ve la noria, nada de eso, ¿no? Por encima del mecanismo, es decir, la parte que vemos, los, los trabajadores de esta ciudad ideal, las figuritas que representan a trabajadores, qué sé yo, el carnicero, el zapatero, el herrero, ejecutan sus tareas a la perfección de manera metódica y automática. Y entre tanto, una audiencia elegante y aristocrática observa la escena con movimientos muy pausados. Es decir, y eso ya le digo que les dejo el enlace, que pueden ver cómo funciona esta ciudad de miniatura. O sea, en la parte de abajo están ahí todos los trabajadores, pim pam, los albañiles, los herreros, lo que sea, con movimientos muy activos. Sin embargo, arriba los aristócratas, en los pisos de arriba de las casas que representan a esta ciudad, están mirando y miran para un lado, miran para otro, pero básicamente que solo mueven la cabeza, no están haciendo nada. Es decir, están solo supervisando que todo el mundo haga lo que le corresponde. Y esa era la visión principesca, claro, del señorito que no mueve aquel lugar donde la espalda pierde su nombre. Esa era la visión principesca de una sociedad utópica y también demuestra la contradicción intrínseca que rodea al autómata. Es decir, el autómata divertía a los ricos. Era un juguetito, un capricho. Mira, yo tengo el último. Fíjate qué complejo es que puedo hacer funcionar una ciudad. Pero quien los construía, artesanos y trabajadores mal pagados que vivían ahí de cualquier manera, tratando de ganarse el sustento y ejecutando su obra a la luz de velas y todos hacinados. De hecho, la creatividad de estos trabajadores, o sea, que eran los que daban el callo, eran los que hacían las piececitas, los que hacían el diseño y tal. El señorito de turno, fuera arzobispo, fuera príncipe, fuera gobernador, fuera rey, no entendía del diseño. Quien lo entendía era el trabajador que hacía las piezas. Entonces, la creatividad de esos trabajadores revolucionaría los autómatas que tanto le gustaban a los aristócratas. En el siglo XVIII, los artesanos en los talleres de toda Europa, o sea, no surgió en un sitio en particular, sino que todos pues tuvieron ideas innovadoras. Bueno, pues estos trabajadores
en los talleres de toda Europa empezaron a diseñar modos ingeniosos para crear las piezas de reloj, pero en miniatura, que es aún más curioso, ¿no? Con esos mecanismos más pequeños, los autómatas cambiaron. Ya no tenían que estar amarrados en un lugar. Es decir, imagínense lo que hemos visto hace un ratito. Una torre con un reloj. Ese reloj tiene unas ruedas que miden lo mismo que una persona, no lo puedes mover de ahí. Va a sonar las campanitas, a salir los autómatas en procesión, los 12 apóstoles, em, las, qué sé yo, las tres virtudes, fe, esperanza y caridad, también como figuritas, no lo puedes mover de ahí, pero si ya desarrollas la técnica, que lo puedas hacer en miniatura, pues tiene más alcance, ¿no? Y, y más se puede hacer si ya tú te puedes comprar uno, puedes aprender a fabricar uno sin necesitar una fundición inmensa para hacer esas ruedas de reloj que medían tanto como una persona, pues ya puedes meterle más enjundia. Gracias a los componentes en miniatura, ahora los autómatas podían simular nuevos movimientos, incluso hacer sonidos complejos y naturales. Es decir, podían hacer un pajarito que hacía chu, 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 o un gallo cu, cu, cu. Bueno, ya se imagina. Lo que antes requería una sección de un edificio, es decir, por ejemplo, una torre en el ayuntamiento o en la catedral, donde fuera, ahora cabía en la palma de la mano. Se producían constantes innovaciones tecnológicas en lo que respecta a los autómatas. Los relojes en miniatura presentaban una innovación importante. Podían mantenerse estables, es decir, que em, los cambios meteorológicos no los afectaban. ¿Por qué? Porque estaban hechos todos de piececitas de metal y los relojes grandes de esos que estaban en la torre de un ayuntamiento, de una catedral, tenían partes de madera, aunque fueran armazones para contener el mecanismo de metal. ¿Y qué pasa? Pues la madera se hincha si hay humedad, se seca si hay em, sequía, si hace mucho calor. Sin embargo, el metal se mantiene constante. Este principio de que un material se mantenga, digamos, constante en cuanto em, a su a ser confiable, a sus propiedades, se llama homeostasis. Esto era muy importante, ¿no? Era tan importante para algunos científicos de la época, estamos hablando del siglo XVIII, ¿verdad? Que se convirtió en la definición de la vida misma. Es decir, si a tu cuerpo no le afectan los cambios, si llueve, si hace frío, si hace calor, si, em, qué sé yo, si todo se siente muy seco y no te afecta, es que tu cuerpo es saludable. Entonces tu cuerpo es una especie de correlación de esos artilugios mecánicos que estaban hechos de piecitas de metal en pequeño que podías mantener en la palma de tu mano. Estos relojes, estos pequeños autómatas que tenían la forma quizá de una mariposa, de una mariquita, de algo pequeño, pues tu cuerpo es sano porque se rige de acuerdo con las leyes de la mecánica. Una persona en particular comenzó a investigar la simulación del organismo viviente por medio de la mecánica. Se llamaba Jacques de Vaucanson, vivió entre 1709 y 1782. Él, este señor, construyó algunos de los autómatas más complejos y bellos de la época. Vaucanson hacía que esas criaturas artificiales respirasen, digirieran comida, etc. Lo que tienen ahí de fondo en la pantalla es un pato metálico que creó el señor Jacques de Vaucanson y que se supone que le entregabas un granito de trigo y cagaba.
perdón, que soy así de fina, o sea que como que digería, tenía un mecanismo dentro que al parecer digería el trigo. Era una trampa, obviamente no digería el trigo, sino que el mecanismo se cambiaba a otro sitio donde había caca artificial y eso era lo que excretaba el pato. Este señor, Bucanson, pensaba que no había diferencia entre el ser humano y la máquina, que el cuerpo del hombre se podía reconstruir mediante mecanismos de relojería. Sus ideas estaban a tono con el tema, con la idea de que la naturaleza humana eh, consiste en que el cuerpo reacciona a los estímulos externos de manera automática. Esto dio paso, por ejemplo, a la medicina como hoy la conocemos, es decir, si te respiras algo que te da alergia, te enfermas, si comes algo que te da alergia, también te enfermas. Y de alguna manera, esa forma de pensar también dio lugar a la inteligencia artificial, porque hemos visto que los robots imitan el comportamiento del hombre y de otras criaturas. Y bueno, muchas gracias. Ahí tienen el robot del pato. Y, bueno, el pato que comía una semilla de trigo y se cagaba. Les voy a dejar, pero más que nada en la descripción del vídeo, algunos ejemplos donde pueden observar, son vídeos, ¿no? Donde pueden observar a esos autómatas en acción, los sofisticados que eran. Si les gustaría que hiciera una segunda parte sobre este tema, porque tiene mucho más en sí, porque hoy día incluso los autómatas los vemos en los parques de atracciones, ¿no? En las ferias, etcétera. Si les gustaría que siguiera con este tema, háganmelo saber en la caja de comentarios. Y el próximo ya será para cerrar el ciclo de la Epifanía del Señor. Bueno, no sé qué les parecerá esta temática, quizás es un poco fuera de lo común. Los quiero mucho. Cuéntenme su opinión, por favor. Hasta muy pronto, amantes del arte.